Vamos a meternos de lleno en una etapa fundamental y a menudo un poco olvidada de la historia de Chile, el movimiento obrero entre 1953 y 1973. Y nos vamos a centrar sobre todo en la Central Única de Trabajadores, la famosa CUT. Eso es. Nos basamos en varios documentos e investigaciones que intentan, recuperar esa memoria histórica de las luchas obreras. La idea hoy es explorar juntos cómo nació, cómo creció, qué significó realmente la CUT en aquellos años de cambios enormes y también de conflictos muy fuertes en Chile, que llevó a los trabajadores a unirse con tanta fuerza en ese momento concreto. Es una pregunta clave, ¿no? Exacto. Es la gran pregunta. Vamos a ver el ambiente en el que surgió. Figuras tan importantes como Clotario Blest, por supuesto. También esos principios fundacionales de autonomía que defendía, su visión, que era muy ambiciosa, la verdad. Y veremos cómo esta organización se movió entre gobiernos de colores políticos muy distintos, hasta llegar a ese final tan dramático en 1973. Es una historia de gente que se empodera, de buscar una utopía, sí, pero también de tensiones muy profundas. Para situarnos un poco, si la CUT nace en el 53, tenemos que mirar un poquito antes, a los años 40. ¿Cómo estaba Chile en esa década? ¿Qué pasaba? Pues era un momento de bastante crisis de representación política, algo que por cierto se ha repetido en Chile en otros momentos. Había mucho desencanto con los gobiernos radicales, también con los del Frente Popular anterior. Se palpaba una cierta desesperanza, ¿sabes? Esa sensación de que la política no daba respuesta. Y con ese ambiente, ¿qué es lo que empuja a los trabajadores a organizarse? ¿Eran ya grandes reivindicaciones políticas o algo más pegado al día a día? Principalmente era la lucha por poder vivir dignamente. La batalla diaria era contra la subida constante de los precios, sobre todo de la comida, lo que se llamaba luchar contra la carestía. Pero claro, el contexto era muy difícil. Estaba en vigor la Ley de Defensa Permanente de la Democracia de 1948. La ley maldita. Exacto, la que pasó a la historia como la Ley Maldita, aprobada bajo el gobierno de González Videla. Que siempre la asociamos a la ilegalización del Partido Comunista, pero su alcance iba más allá. Afectó a trabajadores que no eran comunistas. Totalmente. Aunque el objetivo principal eran los comunistas, lo que señalan las fuentes es que se usó de forma mucho más amplia. Sirvió para perseguir a trabajadores en general. Una simple petición de subida de sueldo o una protesta por el precio del pan podía acabar siendo tratada como un delito, con esa ley como excusa. Vaya. Y esto, claro, rompió y debilitó muchísimo al movimiento obrero de izquierdas, que además ya venía dividido, por las peleas entre comunistas y socialistas desde el 46, cuando se rompió la CTCH, la Confederación de Trabajadores de Chile. El panorama era bastante negro. Sueldos bajos, represión del Estado y encima divisiones internas. Y justo en medio de ese panorama tan complicado aparece una figura que parece fundamental, Clotario Blest. Así es. Blest venía del mundo de los empleados públicos. Era presidente de la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales que él mismo había ayudado a fundar, y empieza a predicar la unidad, con una convicción tremenda. Su mensaje era muy claro. Había que dejar atrás los sectarismos de los partidos. Esas divisiones históricas. Claro, entre comunistas, socialistas, anarcosindicalistas. Y también superar las divisiones que imponía la propia ley, el Código del Trabajo del 31, que separaba artificialmente a obreros de empleados. Y lo interesante es que lo decía sin pelos en la lengua, sin miedo a la represión, algo que tenía mucho mérito en ese momento. Entiendo entonces que esa llamada a la unidad no cayó en saco roto. ¿Empezó a calar? No, para nada. Ya desde mediados de los 40 empieza a haber reuniones, luchas conjuntas que consiguen cosas como reajustes de sueldo o presionar para derogar la ley maldita. Va calando la idea de recuperar esa tradición chilena de grandes centrales sindicales unificadas. Como la FOCH o la CTCH que mencionabas. Exacto, como la FOCH a principios de siglo, o la misma CTCH. Había un orgullo de clase muy fuerte, la idea de que los trabajadores eran el motor del país, y también un orgullo por su propia historia de organización. Y se lanzan a crear una nueva central, aunque según la ley de la época, el Código del Trabajo, era ilegal formar confederaciones o centrales que agruparan distintos sectores. Pues sí. Contra todo pronóstico y saltándose esa prohibición legal, se consigue un acuerdo histórico. El 1 de mayo del 52 se anuncia públicamente que se va a formar una gran central única. El Día del Trabajador. Efectivamente. Y unos meses después, el 12 de febrero de 1953, se funda oficialmente la CUT. Fue un verdadero hito,
conseguido superando obstáculos legales, políticos y las propias divisiones que arrastraban. Pero has mencionado que Blest tenía una visión ambiciosa. ¿Qué quería que fuera la CUT? ¿Solo un sindicato más grande y fuerte? No, su idea iba mucho más allá. Blest la veía como la herramienta para construir lo que él llamaba una patria de los trabajadores. ¿Una patria de los trabajadores? Qué potente suena eso. Tenía una carga de misión histórica, casi utópica. Por supuesto, la CUT tenía que pelear por mejoras concretas, por sueldos, por condiciones. Pero el objetivo final era transformar la sociedad, llegar a un futuro donde fueran los propios trabajadores quienes dirigieran el país. Y esto pasaba en un momento en que el mundo del trabajo también cambiaba, ¿eh? El modelo económico, y sí, de industrialización, no solo hizo crecer el número de obreros, sino que también hizo surgir con mucha fuerza al sector de los empleados, administrativos, técnicos, profesionales. Claro. Un mérito de la CUT fue lograr incluir a ambos mundos, obreros y empleados, ampliando mucho su base social. Y en esa visión, la autonomía era un pilar fundamental. ¿Qué significaba exactamente esa autonomía? ¿Suena importante? Quizás fue el acuerdo más radical y con más consecuencias de 1953. Lo que se decidió fue que la CUT sería autónoma de los partidos políticos y también del Estado. Algo totalmente nuevo en Chile, ¿no? Sí, una ruptura muy fuerte con la tradición chilena, donde sindicatos y partidos de izquierda habían ido siempre muy de la mano. La FUCH ligada al anarcosindicalismo y luego al comunismo, la CTCH casi como brazo sindical del Frente Popular. En cambio, la CUT, al menos en su origen, no nacía para ser la correa de transmisión de ningún partido. Sino para impulsar el proyecto propio de los trabajadores. Un proyecto propio. Eso es. Sus principios fundacionales lo decían claro. Independencia orgánica, lucha por un modelo socialista para acabar con la explotación y usar la huelga general como la herramienta principal. Este punto de la autonomía inicial es clave en el análisis. Vale. Y la CUT nace justo después de que Carlos Ibáñez del Campo ganara las elecciones del 52. Llegó con un discurso muy popular prometiendo barrer con su escoba. ¿Cómo encajó la nueva central con este gobierno? Pues Ibáñez defraudó muy pronto esas esperanzas populares. Lejos de barrer los males, mantuvo la ley maldita y la usó contra los que pedían mejoras sociales, incluyendo a los trabajadores que se organizaban en la recién nacida CUT. O sea que la CUT se convierte en oposición desde el principio. Casi desde el primer día. Se convirtió en el principal foco de oposición social y política al gobierno de Ibáñez. Y Clotario Blest, como su primer presidente, debió adquirir una notoriedad enorme. Muchísima. Las fuentes destacan que salía constantemente en la prensa de la época, en periódicos de todas las tendencias. La CUT demostró que tenía un poder real. Cuando convocaba paros nacionales, eran muy seguidos, paralizaban buena parte del país. ¿Y Blest seguía con su discurso? Con este discurso tan particular, sí. Insistía una y otra vez en la autonomía de la central y en no olvidar el objetivo último, construir esa democracia de los trabajadores y destruir el sistema capitalista. Esa radicalidad y, sobre todo, la insistencia en la autonomía empezó a chocar con los partidos políticos, incluidos los de izquierda, que en teoría eran aliados naturales. Efectivamente. A medida que la CUT enseñaba los dientes y demostraba su capacidad de movilizar, los partidos, sobre todo el comunista y el socialista, que en el 56 se juntarían para formar el FRAP, el Frente de Acción Popular, empezaron a verla como un actor muy importante, claro. Pero también querrían influir más, ¿no? Exacto. Querían tener más influencia en su dirección. La insistencia de Blest en la autonomía orgánica, en que la CUT no se subordinara a estrategias partidistas y su discurso sobre el fin último, que iba más allá del día a día, generó cada vez más tensiones. El de Jorge Alessandri Rodríguez, de derechas, elegido en 1958. Alessandri, aunque derogó la ley maldita nada más llegar al poder, eso hay que decirlo, aplicó una política económica muy dura, de orden y austeridad. Mantuvo la congelación de sueldos que ya había empezado Ibáñez. Y con la inflación que había, esto era un golpe muy fuerte para los trabajadores. ¿Y la CUT respondió? Respondió con paros nacionales muy importantes entre 1960 y 1961. La respuesta del gobierno fue la represión. Y lamentablemente hubo trabajadores muertos en las protestas de 1960. Frente a esa represión, la postura de Blest se endureció aún más. Sí.
Después de las muertes de obreros, Blest hizo un llamamiento público a derrocar al gobierno de Alessandri usando la huelga general. ¿Derrocar al gobierno? Eso es fuerte. Muy fuerte. Hay que matizar, según indican las fuentes, que él pensaba en una huelga general pacífica, no hablaba de lucha armada. Pero aún así, esa llamada a derrocar al gobierno fue demasiado para los dirigentes de los partidos de izquierda dentro de la CUT. Le acusaron públicamente, en la prensa afín a ellos, de ser un golpista. Vaya tensión interna. Llegó a un punto crítico. En noviembre del 61, la dirección de la CUT, controlada ya por los partidos de izquierda, decidió suspender en el último momento un paro nacional convocado para pedir reajustes salariales. Blest consideró que eso era una traición a los trabajadores. Poco después, renunció a la presidencia de la central que él había sido tan clave en fundar. Una figura histórica que se va. Su salida marca un antes y un después. Aunque la CUT mantuvo formalmente su autonomía en los estatutos, en la práctica empezó a alinearse mucho más con la estrategia política del FRAP. Es un giro fundamental que las fuentes analizadas subrayan. Damos un salto a 1964. Gana las elecciones Eduardo Frei Montalva, de la Democracia Cristiana, con su lema de Revolución en Libertad. ¿Qué significó su gobierno para los trabajadores y la CUT? Bueno, el gobierno de Frei impulsó reformas muy importantes, algunas largamente esperadas. Destacan sobre todo la reforma agraria, para intentar acabar con los latifundios. Sí. La ley de sindicalización campesina del 67, que fue un cambio histórico, porque por primera vez permitió a los trabajadores del campo organizarse legalmente, algo que tenían prohibido. Importantísimo eso. Y la llamada chilenización del cobre, que buscaba aumentar el control del Estado sobre la gran minería. Durante su gobierno, la sindicalización creció enormemente, tanto en el campo como en la ciudad. Para una parte importante del mundo del trabajo, fue un momento de esperanza. Sintieron que se les daba más dignidad, más reconocimiento. Suena a un avance importante en derechos y participación. ¿Fue todo tan positivo? Fue un avance en muchos sentidos, sin duda. Pero aquí las fuentes señalan una gran contradicción. Una paradoja muy fuerte. ¿En qué sentido? A pesar de ese discurso de cambios y libertad, el gobierno de Frei no dudó en usar la cara más represiva del Estado cuando la protesta social, incluso por demandas básicas, le parecía que cruzaba ciertos límites. Ocurrieron masacres muy graves, como la de la mina El Salvador en 1966, donde murieron mineros en huelga y sus familias, o la de Pampa Irigoyen, en Puerto Montt, en 1969, contra pobladores. Gente que pedía vivienda. Exacto, gente que ocupaba terrenos pidiendo una vivienda digna. Fuerzas del Estado asesinaron a trabajadores y sus familias. Esta dualidad, esta contradicción entre reforma y represión bajo Frei es una conclusión clave que emerge del análisis. Y llegamos a 1970, el año del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular, la UP. Allende dijo aquello de «el pueblo llega conmigo a la moneda». Podemos decir, basándonos en las fuentes, que fue realmente un gobierno de los trabajadores. La investigación analizada lo afirma de manera bastante contundente. Sí, sostiene que fue el único momento en toda la historia de Chile en que el mundo del trabajo se sintió protagonista central, parte del poder y de la historia por primera vez de forma genuina. Muchas veces cuando se habla de la UP, nos centramos en las peleas políticas, la crisis económica, la oposición. Sí, es verdad. Pero se tiende a olvidar o a poner en segundo plano el papel fundamental que tuvieron los trabajadores y sus organizaciones. ¿Y cómo se notó ese protagonismo en la práctica, más allá del discurso? El programa de la Unidad Popular ponía a los trabajadores como los actores principales de las transformaciones. Se aceleró y profundizó la reforma agraria, se nacionalizó totalmente el cobre, que era un sueño histórico del país. Pero lo que las fuentes destacan como realmente novedoso fue el énfasis en la participación. La idea de la vía chilena al socialismo no era algo impuesto desde arriba, sino construido desde abajo. Exacto. Se concebía como una construcción colectiva, hecha con el pueblo, con los trabajadores como sujetos activos de ese cambio. La CUT, de hecho, se integró formalmente en el gobierno, rompiendo la práctica con aquella autonomía orgánica tan defendida en sus inicios. O sea, que la relación cambió totalmente. Totalmente. Su presidente, Luis Figueroa, fue nombrado ministro del Trabajo. Y por primera vez en la historia de Chile, otros dirigentes obreros llegaron a ser ministros. Incluso se nombró a la primera mujer ministra del Trabajo, no solo de Chile, sino de toda América Latina. Mireya Baltra, dirigente comunista, y también venía de la CUT.
Y hubo políticas concretas pensadas para mejorar directamente la vida de la gente trabajadora, aparte de lo simbólico, que es importante. Sí, sí, claro. Se intentó responder a demandas históricas de los sindicatos. Por ejemplo, se estableció por ley que los sueldos se reajustaran automáticamente según subiera el coste de la vida, para proteger el poder de compra. Algo fundamental. Se firmaron convenios entre la CUT y las universidades, la Chile, la Técnica del Estado, la actual USACH y NACAP, para que los trabajadores tuvieran acceso real a la educación superior, que hasta entonces era casi exclusiva de las élites. Y también hubo una política activa para asegurar el derecho al descanso, con iniciativas como los balnearios populares, centros vacacionales para que las familias trabajadoras pudieran ir de vacaciones dignamente. Se respiraba un ambiente de empoderamiento generalizado. Aunque también se habla mucho de las tensiones internas que hubo en ese periodo, de sectores más radicales, como los llamados cordones industriales, que a veces parecían ir más allá de lo que quería el propio gobierno de Allende. ¿Qué dicen las fuentes sobre esto? Es cierto que existieron esas tensiones, grupos como los cordones industriales, que eran organizaciones de trabajadores autogestionadas a nivel territorial en zonas industriales, y que surgieron con mucha fuerza. Sí, se oye hablar mucho de ellos. Pedían a menudo acelerar los cambios, tomar medidas más radicales que la vía más gradual e institucional de Allende y la UP. Sin embargo, la investigación que hemos analizado sugiere que, más allá de esas tensiones y debates, que eran reales, en los momentos decisivos la gran mayoría del mundo del trabajo organizado, incluidos esos cordones, apoyó activamente al gobierno de Allende. Lo demostraron con movilizaciones enormes para defender el proceso cuando estuvo amenazado. Es interesante ver cómo la huelga, que fue el arma principal de la CUT para luchar por sus reivindicaciones, durante la UP fue utilizada también por la oposición para intentar derribar al gobierno. Totalmente. La CUT y el gobierno veían la huelga general de trabajadores como la defensa última frente a un posible golpe de Estado. Pero la oposición, como se vio con los paros de los camioneros en el 72 y 73, usó también la huelga como una herramienta muy potente para paralizar el país y desgastar al gobierno. Una herramienta de doble filo, entonces. Exacto. Esto nos muestra hasta qué punto la acción colectiva de los trabajadores y sus formas de lucha se habían convertido en algo central en la política chilena de aquellos años. Su centralidad era indiscutible. Y ese apoyo de los trabajadores al gobierno de Allende, según las fuentes, se mantuvo hasta el final. Eso es lo que se afirma. La última gran manifestación de apoyo popular al gobierno fue el 4 de septiembre de 1973, solo una semana antes del golpe. Y el mismo día del golpe, el 11 de septiembre, la represión militar tuvo dos objetivos simultáneos: el presidente Allende en el Palacio de la Moneda y los trabajadores. Directamente contra ellos. Directamente. En las fábricas, en las sedes de los sindicatos, en los cordones industriales. La junta militar que tomó el poder lanzó bandos amenazando directamente a los trabajadores para que no ofrecieran resistencia. Allende, en su último discurso, esa misma mañana desde la Moneda, les dedica unas palabras muy directas. Sí, pronuncia esa frase tan emotiva: «Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron». Lo que sostiene la fuente es que esa no fue una frase protocolaria sin más, sino que reflejaba una realidad histórica. La UP fue el único gobierno en la historia de Chile que tuvo un respaldo tan masivo y activo de los trabajadores organizados, y que a su vez no usó el aparato del Estado para reprimirlos, sino que los consideró actores centrales de su proyecto político. Un momento de auge y protagonismo obrero que, sin embargo, después del golpe fue borrado, omitido, borrado deliberadamente de la memoria colectiva. La dictadura no solo reprimió brutalmente a dirigentes y militantes de base, sino que desmontó legalmente toda la capacidad de organización y acción colectiva construida durante décadas. El impacto de esa ruptura fue tan brutal que, según recalca la fuente, hoy en día cuesta mucho imaginarse que se puedan conseguir cambios políticos y sociales importantes desde la organización autónoma de los trabajadores. Cuesta creerlo ahora. Exacto. Algo que, sin embargo, sí creyeron posible y por lo que lucharon con mucha intensidad las generaciones de trabajadores chilenos entre los años 50 y 73. Hemos repasado 2 décadas muy intensas. El nacimiento de la CUT, con ese ideal de unidad y autonomía de Clotario Blest,
cómo se convirtió en un actor político clave en los 50, las tensiones con los partidos y los gobiernos, las reformas con luces y sombras de los 60, ese protagonismo único durante la Unidad Popular y su final trágico con el golpe de 1973. Una historia realmente fascinante sobre el ascenso y la caída del poder obrero organizado en Chile. Sí, una exploración que nos recuerda la enorme capacidad que puede tener la acción colectiva para aspirar a transformar la sociedad de raíz, pero también las dificultades gigantescas, las resistencias y las contradicciones que encuentra por el camino. Y quizás nos queda una pregunta en el aire, algo en lo que seguir pensando después de esta conversación. ¿Qué queda hoy de esa búsqueda de autonomía, de ese deseo de protagonismo directo de los trabajadores en su propio destino y en el del país? ¿Podemos encontrar algún eco de esa utopía, de esa patria de los trabajadores que imaginó Blest, en las reivindicaciones laborales o en los movimientos sociales de ahora, aunque el escenario político, económico y cultural sea tan distinto? Es una buena pregunta para cerrar. Dejamos esa reflexión abierta. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad.